Así es, mi querido Toño, y ha sido un fin de semana, unos días bastante interesantes de ver cómo, en efecto, hay una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un grupo, de parte de un grupo de personajes a quienes todavía no defino quién les da de tragar. Estos personajes que pareciera que como orquesta van repitiendo el mismo discursito y ya lo vamos a ir desmenuzando paso a paso, mi querido Toño. De hecho, una de las imágenes más polémicas, porque algunos aseguran que fue truqueada por los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, otros que no hubo truco, pero tampoco daño, es esta imagen en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, el video lo publica Presidencia de la República en la cuenta del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente en Guerrero está en un mar de gente, entre muchas personas, y luego besa, apapacha a una niña. Y bueno, de ahí salen fotografías, capturas de pantalla, lo que ustedes quieran, que ha generado que los políticos y muchos columnistas y comentócratas en nuestro país critiquen al presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de las medidas drásticas en muchos países y lo que ellos llaman la irresponsabilidad, la falta de tacto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue con sus giras. Le digo, estuvo con la comunidad negra, la comunidad afro allá en Guerrero, estuvo en comunidades pobres y estuvo rodeado de muchas personas. Hoy que el propio Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, un conocido epidemiólogo, diga que no es necesario que el presidente suspenda sus giras, bueno, pues ha provocado una locura este video y estas imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días. ¿Por qué no vemos el video original, Toño, que precisamente comparte Presidencia de la República hace unos días durante la gira de este fin de semana del presidente, y lo comentamos, porque ahora empezó la campaña? Yo lo he advertido, tú lo has suscrito, Toño, lo hemos compartido aquí en Sin Censura, que hay esta intentona de discurso de responsabilizar, de fincarle responsabilidades al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando esto crezca, lo del coronavirus, que invariablemente haga lo que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a crecer en número y se convertirá en una situación pues no muy agradable, que digamos. Ojalá que se haga todo para contener el coronavirus en México, pero es hasta cierto punto normal, de acuerdo a los expertos, que se vaya de unos cuantos a decenas, a cientos, si no es que hasta miles de contagios. Y bueno, pues creo que hay una intención, salvo que tú me digas otra cosa, ya lo platicaremos también con Rafa Herrera, que ya se encuentra listo esperando entrar con nosotros, mi querido Toño, pero hay una campaña para generar un discurso de López Obrador el ignorante, López Obrador el irresponsable, López Obrador el loco, salvo que tú tengas otra apreciación, mi querido Toño. No, estoy completamente de acuerdo en esto. Creo que es una campaña que simplemente devela esa maldad absoluta, y ese es el único calificativo que se me ocurre en estos momentos ya para este conservadurismo en México. Fíjate, Vicente, cómo son personajes que se subieron al tren de los medicamentos, cuando eran medicamentos que estaban en desabasto por precisamente las farmacéuticas, que buscaban raja política, que buscaban sancionar ellos mismos al gobierno porque ya no les daban las concesiones y los sobreprecios. Son los mismos que se subieron al tren del feminismo, cuando ellos siempre han sido los sexistas, los machistas, y que estuvieron en todo este tipo de manifestaciones y etcétera, tratando de desestabilizar. Se han subido a temas verdaderamente terribles en materia de seguridad, ¿no? Situación que devela la falta de responsabilidad que tienen y la falta de claridad. Y ahora, en un tema tan serio, en una emergencia mundial, señoras y señores, porque eso es lo que es, una emergencia en la que debemos permanecer unidos todos como mexicanos, como seres humanos, como ciudadanos del mundo, lo utilizan de la forma más ruin para politizarlo, para hacerlo, vamos, parte de su campaña en contra de un gobierno o simplemente a favor de ellos mismos.
Y ahí tenemos un Cayo de Hacha, ahí tenemos una Mariana Gómez del Campo, ahí tenemos al mismo López Dóriga. Híjole, son tantos y tantos que están, el mismo Fernando Belauzarán, Denise Dresser, etcétera, etcétera. Y es un momento en el que yo le digo a ellos, le digo a la oposición, no les estoy pidiendo, o no les estamos pidiendo, no es necesario que concuerden con López Obrador. Sean más bien congruentes con los mexicanos y dejen de compartir noticias falsas, dejen de hacer este tipo de situaciones terribles. Ya estuvo bueno. Así es, mi querido Toño, y ya le doy la bienvenida también antes de presentar este primer video del día de hoy en la transmisión en vivo y en directo desde la Ciudad de México a nuestro corresponsal en Palacio Nacional, Rafa Herrera. Tú estuviste presente en la mañanera, Rafa. Te saludo con mucho gusto. Te saludo, Vicente, Toño, Ceci, don David, Gunter Castillo, Meme donde quiera que esté. A todos los saludamos con muchísimo gusto. Excelente inicio de semana. Y pues, estas mañaneras son sorprendentes, Vicente. Porque una mañanera de repartir periódicas. Sí, vaya que les dio con todo. Me sorprendió que el presidente señalara con nombre y apellido a Joaquín López Dóriga, de decirle esta fake news que le dio vuelo en redes sociales y que le dio carne, entre comillas, a la oposición tóxica y moralmente derrotada, que ahorita lo vamos a entrar en detalle porque yo creo que hay que mandar un mensaje claro y contundente a los ciudadanos que estas campañas no abonan absolutamente nada bueno para la sociedad y para nuestro país. ¿Qué te parece si vemos este video que circula el presidente y que es usado desde hace días para golpetearlo por haber apapachado a una niña allá en Guerrero? Échale, mi Toño. Presidente, una foto. Presidente, hay que hacer un hilero, por favor. Estamos con usted, señor. Presidente, no olvides Cuaji. No vamos a olvidar Cuaji. Por favor, presidente. Una foto. Presidente, una foto con la musga. Una foto. A ver. Mírenme, heladito, por favor. Heladito. Presidente, por favor. No, pues me empujó el señor. Para que vaya avanzando el presidente, hermano. Queremos la foto. Quiero tomarme una foto. Es precisamente este momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador besa o le muerde el cachete o apapacha a una niña que es utilizada por los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador para echarle el caballo encima, como decía mi nana, que en paz descanse. Contrario a lo que digan los adversarios, Hugo López-Gatell, uno de los epidemiólogos más reconocidos de México, asegura que el presidente todavía no debe de ser considerado en riesgo por contagio de coronavirus, que no debe de suspender sus giras, no tiene ninguno de los síntomas para que se someta a las pruebas por coronavirus como lo han hecho otros mandatarios alrededor del mundo. Insisto, podemos tener una opinión, usted, yo, Rafa, Toño, los políticos y los comentócratas, pero no somos expertos, no somos epidemiólogos. Pues no. O sea, yo por eso suscribo lo que dice Toño, que hay que informarse con los expertos. Podemos tener una opinión política, una opinión personal sobre esta interacción del presidente con el pueblo, pero la realidad, ahí está lo que dicen los expertos. Y me llama mucho la atención cómo este momento es tomado fuera de contexto para golpetear políticamente. No se cansan de utilizar una situación muy delicada para el golpeteo político, Toño. Sí, y es que lo interesante de todo esto es, el coronavirus, la semana pasada lo planteaban, es más seguro que llegue desde el norte hacia el sur y no del sur al norte. La semana pasada el doctor Hugo López-Gatell decía, no nos vayamos con la finta que están intentando muchos, que están diciendo pueden ser los inmigrantes que vienen desde el sur. No, en todo caso viene del norte hacia el sur. México por eso es que no ha enfrentado tantos casos. Y hay algo que se consignaba desde muy temprano en sinembargo.mx, que los principales casos de coronavirus en México, los primeros casos, son de los más pudientes, de la gente que ha tenido pues más dinero como para viajar a distintas partes del mundo y etcétera. En el caso, por ejemplo,
de José Curi Harfuch, sabemos que estuvo en Vail, en Colorado. Toño, perdón, propongo una cosa, a ver si están de acuerdo, que no repitamos más el nombre de este señor. Te voy a decir por qué, y esto no lo comentamos en la junta editorial. Imagínate los momentos que está pasando esta familia con este señor en condición crítica en el hospital, que se lo mataron en redes sociales a esta familia, que se lo revivieron en redes sociales y que se ha convertido incluso en motivo de memes. Yo pediría, compañeros, que en el equipo de Sin Censura hablemos de ese señor, de ese empresario, el millonario, pero no lo señalemos, o millonario, pero no lo señalemos con nombre y apellido, porque me parece que abonamos a eso que destaparon los López Dóriga, los Rivapalacio, el Reforma, Animal Político, en fin. Pero que me ría, no, es que yo sé que lo estaba diciendo de forma muy, muy seria, pero ok, yo completamente de acuerdo con eso, así también Promesa Scout, porque definitivamente es algo importante eso. Con todo y que estamos hablando de una persona que se ha mantenido en las esferas del poder, tiene familia y en estos momentos están enfrentando una situación terrible, por supuesto, de verdad, hay que dejarlo así, en efecto, en no decir su nombre, después de que lo hayan dado por muerto en los medios convencionales, Vicente, tienes exactamente toda la razón. A lo que iba con este millonario es que estuvo en Vail, en Colorado, junto con el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, con Ruiz Sacristán. Ese sí lo voy a decir, ese sí está, porque él está bien. La semana pasada aquí en Sin Censura comenzábamos dándole el breaking news de que en una prueba de coronavirus precisamente había dado positivo ese señor Jesús Ruiz Sacristán, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pero que no presentaba ningún tipo de síntoma. Ahora, tenemos un presidente López Obrador que tiene todos los días un briefing. ¿Qué es un briefing? Un informe de cómo va a ser más o menos su día. Y es un briefing que incluye seguridad, incluye salud, etcétera, etcétera, lo que se puede enfrentar él. Los casos en México habían sido escasos, valga la redundancia, hasta la semana pasada. Y no se habían presentado tantos casos precisamente en el sur de México. Eso lo podemos poner claramente. Y él está viajando y está más bien en contacto constante con Hugo López-Gatell, quien, como bien lo dice Vicente Serrano, es un epidemiólogo. Y no cualquier epidemiólogo, Y yo no veo que Javier Lozano, Mariana Gómez del Campo, el mismo Joaquín López Dóriga, Cayo de Hacha, ninguno de ellos tenga algún tipo de estas, no tenga un título como médico cirujano o como doctor en epidemiología como Hugo López-Gatell. No de cualquier universidad, déjeme decirles, Hugo López-Gatell fue a la muy reconocida Universidad de Johns Hopkins, ahí en Baltimore, Maryland. Imagínese usted, no cualquiera entra a esa universidad, no cualquiera sale de esa universidad como epidemiólogo. ¿Qué van a saber estos más que Hugo López-Gatell? Pero bueno, por eso él es el subsecretario de Salud. Eso es lo que necesita un gobierno, tener un don chinguetas, ese sí, un verdadero chinguetas, que se la sepa de todas. Si este señor que sabe de epidemias, que tiene toda la sartén en el mango en todo esto, los pelos de la burra en la mano, le asesora al presidente López Obrador que por el momento puede haber giras, que por el momento puede recibir una niñita que lo quiere conocer y le da un beso en el cachete, pues si eso es lo que le está diciendo al doctor, yo le haría caso al doctor. No le haría caso a Joaquín López Dóriga, no le haría caso al Cayo de Hacha, ¿no? O sea, así de sencillo. Y fíjate, Toño, bien importante lo que acabas de decir, porque yo el fin de semana estuve viendo programas de la Comentocracia para ver. ¿Han invitado expertos? ¿Han invitado a personajes que realmente le puedan debatir lo que se ha pronunciado y lo que ha dicho Hugo López-Gatell? ¿No? Hasta el momento yo no he visto en ningún programa de televisión que salga un personaje reconocido que realmente tenga ética profesional para decir, está mintiendo el señor, está diciendo algo que no es la realidad. Hasta el momento no ha salido nadie. Han salido la bola de parásitos de la política y todos estos comentócratas que se sienten, pues que lo saben todo, pero la realidad quedan exhibidos, desnudos y en calzones porque no saben lo que están diciendo. Fíjate nada más lo que estás mencionando para abonar, mi querido Rafa. Grábenos